como si el corazón se te rompiera literal. Porque en el fondo la confianza es una cosa que se regala. Si no hay una intención de reparar, tú no puedes acercarte a mí haciendo ver que no ha pasado nada, tía. Ya te pedí perdón, ya estamos bien. Y es como, ¿cómo? Si a mí me sigue doliendo. Podemos perdonar y no volver a confiar. Bueno, pues esto no ha pasado, esto no me ha afectado, pero luego estoy a la defensiva constante. Y voy odiando a esa persona a la que he querido. Me pides perdón y yo te perdono y vuelve a pasar. Si tú pones un límite, no solo lo pones por ti, lo pones para cuidar la relación. Nos dañamos en los vínculos, pero también nos reparamos a través de ellos. Es a través también de los vínculos que vamos a aprender a confiar de nuevo. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un temazo. Y es que yo ya sé que todos los todos los episodios de este podcast son temazos y que hace mucho tiempo que no lo digo, pero es que verdaderamente lo de hoy es algo fuera de serie. Porque hoy vamos a hablar sobre volver a confiar en alguien cuando nos ha fallado, si es posible. Y es que yo lo que siento es que últimamente hablamos mucho de poner límites, ¿no? De aquellas relaciones de no, tú lo que tienes que pensar en ti, tú lo que tienes es poner límites. Pero yo siento que nos estamos alejando de cuidar también de las relaciones, de reparar aquello que se ha roto, de saber si se puede reparar y de si queremos y podemos repararlo, cómo podemos repararlo o qué cosas queremos reparar. Y es que muchas veces nos decepcionan, nos hacen daño y se queda como un poco en el olvido. Y hay veces que lo hacemos de manera elegida, ¿no? Pues mira, yo he decidido que esto se quede así, roto para siempre. Y hay otras veces que piensas, es que pasan los años, piensas en esa persona, en aquello que pasó y piensas, pues que yo creo que es porque no supe hacerlo diferente, ¿no? ¿Y qué hubiera sido si hubiéramos trabajado en esa relación? Pues de todo eso y mucho más vamos a hablar en el podcast de hoy, que además me acompaña mi compañera Sabina, que es el tercer podcast que grabamos juntas. Qué guay que estés aquí, Sabina, otra vez. Sí, muy encantada de venir, que siempre es muy guay venir a grabar. Y además siempre grabamos temazos, ¿eh? Tú y yo. Sí, la verdad que sí. Las cosas que nos gustan a nosotras, los vínculos, cosas sencillitas. Sabina, mira, quizá el primer paso, y también el más doloroso, es aceptar que una persona de la que no esperábamos que nunca nos hiciera daño, nos decepcione y nos haga daño, ¿no? Y en ese sentido a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué nos ocurre emocionalmente cuando alguien en quien confiamos profundamente nos falla? Buena pregunta. Y yo creo que es muy difícil de contestarla sin llevarlo a lo físico, ¿no? Porque yo creo que es más una sensación física. Yo siempre le digo a los pacientes que es como si el corazón se te rompiera literal. Es como que sientes un pellizco en el corazón y una presión constante. Porque en el fondo la confianza es una cosa que se regala. Nunca pensamos en si somos personas sanas, que no nos han fallado antes, ¿no? Tenemos vínculos sanos. Nunca pensamos en debería de confiar o no en esta persona, ¿no? Sino simplemente me caes bien, me gustas, estoy a gusto contigo y decido confiar, ¿no? Pero cuando se rompe, es como la imagen que tenía de ti ya no es igual. Te sigo queriendo porque obviamente aunque me hayas fallado, no dejo de quererte. Pero algo me dice de dentro vale, ¿y ahora qué hago con esto, no? Porque el corazón me duele. Entonces es súper físico. Yo no lo podría expresar de otra manera. Además, muchas veces le digo a los pacientes que duele el corazoncito, ¿no? Qué interesante que digas esto, porque hace unos meses grabamos con el doctor Avellán, que es cardiólogo, y una de las preguntas que le hice al doctor Avellán es, cuando sientes una tristeza tan profunda, como por ejemplo cuando alguien te hace daño, que sientes literalmente que se te rompe el corazón, ¿se te rompe el corazón? Y el cardiólogo me dijo que no, ¿vale? Pero sí, es que literal, sí que me hablaba de que no es que se rompa el corazón en sí, pero sí que hay unos daños de partes de la materia, ¿no? De estados físicos. Porque yo le hice esta pregunta porque verdaderamente, Sabina, es lo que tú dices, es que es algo como que sientes que se te ha roto. Totalmente. Y es muy difícil, ¿eh? Porque, bueno, hablamos de confiar, ¿no? Y a veces la confianza se puede perder por cosas pequeñas y a veces suelen ser cosas también más grandes, ¿no? Que a veces incluso el que alguien te mienta que piensas que jamás te iba a mentir, aunque no sea una mentira excesivamente grande, ya te duele y te da como un pellizquito, ¿no? Pues imagínate cuando es algo muy grave, ¿no?
Oye, ¿y por qué hay personas, Sabina, que niegan este dolor? ¿Sabes? Esa cosa de hacer ver que no ha pasado nada. De esto que me has hecho me duele, pero sigo como si no hubiera pasado nada. Yo creo que aquí hay 2 cosas. Creo que una cosa es a nivel social. Creo que a nivel social pareciera como que está mal permitirnos sostener el dolor, ¿no? Esta cosa de, bueno, pero ya estamos bien, ¿no? Ya te pedí perdón, ya estamos bien. Y es como, ¿cómo? Si a mí me sigue doliendo. Y creo que la otra parte es que a veces nos cuesta alejarnos del vínculo. Entonces, pareciera más fácil como decir, bueno, no ha sido para tanto, a mí me está doliendo muchísimo, pero lo voy dejando a un lado porque es mejor eso a alejarme de ti. Entonces, bien sea porque no está validado o porque es muy difícil el aceptarlo, ¿no? Porque supondría esa ruptura de alguna forma, porque en el fondo, cuando hay una pérdida de confianza hay una ruptura. Eso no quiere decir que la relación no pueda continuar, pero hay una muesca. Ya en nuestro vínculo, si era bonito y estaba con sus formas y estaba todo definido, ahora de repente hay como un bollito en el vínculo, ¿no? Yo no lo quiero ver, porque si lo veo, ya la relación no es como era y claro, a partir de ahí hay que construir desde otro sitio. ¿Y tú crees que es posible, em, bueno, de alguna manera como sanar, integrar, perdonar, como queramos llamarlo todas juntas, este daño que me has hecho dentro del vínculo? Yo creo que muchas veces depende del tipo de vínculo que tengamos y del tipo de daño, ¿no? Pero yo creo que sí que es posible. Creo que con tiempo, con paciencia, con cariño, con cuidado, alguien que te ha fallado, si realmente pone el esfuerzo de intentar reparar y tú permites que esa persona te repare, sí se puede reparar. Y yo que soy terapeuta de parejas he visto esto mucho en terapia. Bueno, parte de la terapia de pareja muchas veces es reparar cosas, ¿no? Entonces yo sí que creo que es posible. También creo que estamos entrando como en un momento social donde estamos entrando como mucha individualidad, mucho egoísmo, donde pareciera que eso no es posible porque requiere trabajo. Ayer estaba en consulta, ¿fue ayer? Sí, ayer estaba en terapia de pareja. Y una pareja me decía, Jolín, es que estar en pareja es un trabajo. Le digo, claro, es que No me cualquier digas. relación es un trabajo. Porque claro que es muy guay al principio, ¿no? Cuando conoces a alguien y todo es muy bonito, muy fluido, pero las relaciones, cualquiera, de amistad también, en el tiempo, cuanto más se alargan, más posibilidades hay de dañar, de fallar, de que metamos la pata, de que nos hagamos daño. Entonces, si no trabajamos, pues claro, es como, bueno, pues ya está, pues se terminó, ¿no? Se rompió. Lo que decías al principio, ¿no? Que a veces pareciera como que nos acordamos de cierta persona que no hicimos lo suficiente. Tal Entonces, cual. posible es, pero hay que trabajárselo. Sí, y de hecho, mira, me están viniendo dos cosas, no, dos situaciones que no me han pasado con, porque además el podcast, aunque la pareja evidentemente va a salir mucho porque es un Ujú. vínculo pues que predomina mucho nuestra existencia humana como muy determinante, en realidad cualquier vínculo, cualquier persona de nuestro entorno nos puede fallar, ¿no? Y podemos sentir esta sensación de no poder confiar o de que nos han hecho daño. Y a mí me pasa justamente con dos personas. Una nunca podría decirte tampoco consideraba mi amiga, pero sí una persona muy cercana a mí, con una vinculación clara, que me hizo mucho daño, y otra persona era una persona de mi familia. Y en ambos casos pasó algo similar, ¿vale? Que no voy a contar en sí lo que pasó, pero me parece como una forma interesante de abordar. Y es aquellas personas que ambas personas me hicieron mucho daño. Yo no tuve la oportunidad, en una no tuve la oportunidad y en otra decidí no tener la oportunidad de decirle que me había hecho daño porque tampoco era un vínculo tan importante para mí, y cuando me hizo ese daño dije, ahora ya sí que me has confirmado mis teorías, ¿no? Por ese daño, pues un poco desaparecen de mi vida, ¿no? Pero de manera orgánica, ¿no? Me hacen un daño Ujú. y desaparecen, o parte de esa desaparición fue el daño que me hicieron, no estar cuando tenían que estar. Y al cabo del tiempo, vuelven como si aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, ¿no? Hombre, mira a mí, sí que ha pasado, ¿no? Y ahí es cuando entra el, vale,
quiero responder a este vínculo, quiero no responder. En mi caso, en ambos casos, bueno, en una decidí repararlo, en otro caso le expresé que me había hecho daño y que no solo por cómo, sino por o sea, no solo por el qué, sino el cómo se había dado, no quería saber y le hice saber, no quiero que formes parte de mi vida. Pero sí que me sorprendió mucho el hecho de, ostras, tía, me has hecho daño, ¿qué menos que acercarte a mí con cierto reconocimiento de eso? Es que si no hay una parte de, hola, mira, hace tiempo que no hablamos, me equivoqué o quiero que hablemos de esto, no sé cómo lo vivir, si no hay una intención de reparar, tú no puedes acercarte a mí haciendo ver que no ha pasado nada, tía. Totalmente. Porque al final yo creo que justamente ahí está la clave, ¿no? En si tú eres consciente de que has hecho un daño, mirar hacia otro lado dificulta aún más la reparación. Y es un poco lo que te decía antes, ¿no? Como que a nivel social pareciera que, bueno, como ha pasado tiempo y nunca lo hablamos, pues ya está, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Pues no, porque en el fondo el daño sigue estando ahí. Y a veces es algo tan sencillo como eso, ¿no? Algo tan simple como, mira, sé que la cagué, pero me gustaría que habláramos. O hace mucho que no hablamos, la última vez fue muy rara, ¿no? ¿Qué tal si nos tomamos un café? Es que es mucho más sencillo, pero yo creo que cada vez cuesta más como hacerse cargo uno y hacerle frente a las cosas, ¿no? Es como esto del ghosting que está tan de moda, ¿no? Porque la gente no se hace cargo de lo que hago o dejo de hacer o lo que siento o dejo de sentir, ¿no? Y claro, ¿cómo mantenemos relaciones sin eso, ¿no? Que es básico en el vínculo. Tal cual. Un poco relacionado con esto, Sabina, a que hay personas que quizás nos están escuchando y puede ser que estén pensando, ya claro, o sea, sí, venga, te perdono y chimpún, ¿no? Como que hacemos ver que ya no pasa nada, seguimos para adelante y ya está, ya te he perdonado, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre un perdón superficial como este, venga, pues te perdono chimpún y hacemos ver que no pasa nada, y algo auténtico y una clara intención de reparar ese vínculo? Yo creo que sobre todo es lo que está haciendo la persona que nos ha hecho daño. Yo creo que cuando alguien no le está dando valor al daño, pasa algo como esto, ¿no? Reaparezco como si no hubiese pasado nada, o al día siguiente por la mañana me levanto como si no hubiésemos discutido por la noche, o si no hubiésemos discutido el día anterior. Entonces, ese perdón es como no estar recogiendo o el daño que ha habido o lo importante de lo que ha sucedido. Eso no quiere decir que luego no se pueda transformar en una reparación cuando le devolvemos a la persona, mira, así no. Pero yo creo que cuando de verdad alguien está poniendo esfuerzo, se nota. Y se nota, porque la otra persona te da espacio, respeta tus tiempos, no te presiona, mm, está disponible, ¿no? Y receptivo para ver qué puede hacer para que tú estés mejor. Entonces, eso, alguien que simplemente te dice, lo siento y ya está, no es suficiente. Y además, yo creo que estaba pensando, ¿no? En cuando tienes discusiones con tu pareja, ¿no? Cuando se ve cuando lo siente de verdad o no. Creo que incluso va añadido de un gesto físico. Creo que cuando alguien de verdad siente que se ha equivocado, o te hace algún gesto físico, o te abraza, o te toca, ¿no? Como le notas en la mirada que se siente mal, ¿no? Eso no quiere decir que por eso le tengamos que perdonar, no quiere decir que por eso ya esté todo arreglado, ¿no? Pero obviamente eso físicamente se nota. Y además creo que es como, sientes como una especie de calor interno, ¿no? De decir, bueno, me sacas de quicio, pero te quiero, ¿no? Ya sea tu amiga, sea tu madre, sea tu pareja. A veces estamos tan dolidas y tan enfadadas, lo cual es normal, porque yo Ujú, creo que aquí estamos hablando de reparar el vínculo, pero en ningún caso de romantizar la reparación del vínculo, porque efectivamente, es normal que a veces, tío, te han hecho daño, pues estás claro. enfadada como un mono y ahora mismo no quiero ni que te me acerques. Pero fíjate cómo ahí también, incluso en esa reparación, puede ser no significa que esto no quiera hablarlo en otro momento, que esto lo hablamos en el de la Sí, comunicación, pero ahora mismo no.
O sea, ahora mismo necesito Ujú. alejarme, ¿no? Ahora mismo no puedo sostener o atender esto. Y no es que no quiera repararlo, es que no voy a poder repararlo en Claro. este momento, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando no sabemos del todo qué estamos necesitando en este proceso? Porque, claro, cuando yo te escucho, cuando yo me escucho, cuando nos escuchamos, pienso, joder, es que incluso lo que estamos compartiendo, Sabina, tú y yo sabemos que requiere ya de un proceso. El simple Mm. hecho de decirle a alguien, pues mira, lo siento, no he sabido hacerlo mejor, o desde un, ahora mismo no estoy preparada para hablarlo, aquí ya hay un trabajo. O sea, llegar Mm. a esto, que parece súper tonto, pero es muchísimo, es un trabajo. Pero yo quiero entender que dentro de las personas que nos escuchan habrá personas que tengan como esa capacidad de poder saber en ese momento que aunque no saben cómo hacerlo, pueden incluso decir no sé cómo hacerlo, y hay personas que no. Entonces, ¿cómo podemos identificar lo que estoy necesitando en este proceso? O sea, ¿cómo puedo hacer ese primer acercamiento a me escucho y qué necesito? Yo creo que lo primero es darse espacio. Me encuentro un montón es que no sé qué hacer, es que no quiero dejar de hablar, pero al mismo tiempo no me siento bien. Y a veces es como, bueno, es que no pasa nada porque te tomes un momento, que pueden ser lo que tú quieras, pueden ser 2 horas, un día, tres, una semana, no pasa nada, es como que parece que se va a partir el mundo. Si decido alejarme un poco de ti, pareciera como que ya se va a romper ya del todo, ¿no? Sin darse unos espacio a que las emociones bajen un poco y se calmen, es imposible saber qué necesitas. Y aún así muchas veces no tienes claro qué es lo que necesitas. Tienes como una cierta idea y a lo mejor va fluctuando. Hoy necesito verte, mañana no. Y yo creo que es contar con esas dos cosas, ¿no? Con espacio y que no es una regla, sino que vas a haber días y días y va a haber momentos y momentos. Y eso lo tiene que entender la persona que está enfrente, que quiere que le perdonemos también. Es que no sé cómo me voy a levantar hoy. Y está bien, porque pareciera que tenemos que tenerlo todo claro y definido. Y a lo mejor hoy te digo, sí, quédate y mañana necesito que te vayas. O te empiezo a echar de falta, te dije que te fueras y te empiezo a echar en falta, ¿no? Mm. Yo creo que no hay una norma escrita, pero sí que creo que es muy importante y creo que eso carecemos un poco de ello, es el darnos espacio. Y voy a puntualizar qué significa dar espacio, ¿no? Porque a veces los pacientes me dicen, ¿pero eso qué significa? Pues significa que te alejes un poco de eso que te está provocando toda esa mezcla de emociones y de sentimientos y te dejes un espacio para estar a solas con tu amiga, con tu familiar, con tu pareja si el problema ha sido con otra persona, con alguien que te sostenga si no sabes estar solo o sola, ¿no? Pero que te dejes ese espacio para, aunque sea ponerte una serie y estar tranquila y ver qué pasa. Y te estoy escuchando y pienso, Sabina, hay veces que yo siento que nos relacionamos con muchos miedos, ¿no? Nos relacionamos con el miedo a perder, a que me dejen, ¿no? Ujú. Incluso cuando somos las personas afectadas, y lo pongo entre comillas, como la persona a la que le han hecho daño. Entonces, darnos ese espacio me conecta con una dificultad muy profunda de, ya, pero es que si me alejo, y si me alejo y esto existe un distanciamiento físico, emocional, real que me hace que esta relación se pierda o cambie tal y como la hemos percibido. O, ¿y si cuando me alejo me doy cuenta de que, ahí va, sorpresa, no pasa nada, pero me conecta con la pérdida, ¿no? Ujú. Y de hecho esto me lleva a otra pregunta, que es la de, ¿y si yo ahora también desde el miedo profundo y el dolor profundo que estoy sintiendo me alejo, me doy ese espacio y me doy cuenta de que no quiero perdonarte? Es una pregunta como muy acertada porque en el fondo ese es el sentimiento cuando no queremos coger un espacio. Todas esas variables son las que se le presenta a alguien que no coge finalmente ese espacio, ¿no? Y al final, cuando el paciente o la paciente me lo pone sobre la mesa, siempre le devuelvo lo mismo, ¿qué sentido tiene mantener una relación sin tener realmente claro cómo te sientes? ¿Cómo vas a valorar esa pérdida o ese sentimiento? ¿Cómo lo vas a poder transitar si realmente al final fuera eso? Cuando te quedas estática en el sitio sin darte la oportunidad, ni a ti ni a la otra persona, porque en el fondo, claro, nos da mucho miedo, ¿no? El cambio.
y el pensar que la relación ya no va a ser igual, ¿no? Pero es que a lo mejor esa relación, eso que ha sucedido es un punto de inflexión para un tipo de relación mejor, o para darnos cuenta de que no es una relación que necesitemos o que nos haga bien. Entonces, al no darnos el espacio por ese miedo a la pérdida, a que se desestructure, a que sea yo la que tome la decisión, nos estamos privando de darnos opciones y de tener una relación real que queramos tener. Porque creo que a veces, esto me pasa mucho cuando la gente no sabe estar sola, ¿no? A mí me encanta estar sola, yo soy muy introvertida, me gusta mucho estar sola. Y cuando lo hablo en consulta, las pacientes es como, wow, ¿y cómo se hace eso, no? Y es como, claro, es que si no te das espacio para estar contigo misma, no descubres muchas cosas y todo depende de las personas que están alrededor. Y en una situación como esta es clave, porque a veces nos quedamos en sitios por el miedo a la soledad. Tal cual. Y es normal tener miedo a la soledad, pero no debería de condicionar nuestra vida, debería de ser como otros muchos miedos que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, a los cuales nos tenemos que enfrentar. Y creo que también estamos creando una sociedad de esto, ¿no? De vamos a intentar evitar exponernos, cuando en la exposición es donde crecen cosas. Si no te expones a nada, no va a fluir ni va a crecer nada. Pues esto también pasa en una relación que pareciera que se va a romper, ¿no? Puede que salgan flores que no sabíamos que podía dar o que resulta que la tierra está más seca y no crece nada y voy a plantar en otro lado. Claro, pero la verdad es que aunque evite el que eso pase, si la tierra está seca, la tierra está seca. Efectivamente, Lo si no va a evites o ser no lo ahora, evites, Miami, esa tierra claro, no. va a pasar más adelante. Total. Y yo siempre pienso que es mejor romper una relación cuando todavía hay amor, porque no hay nada que vaya a crecer, pero aún hay amor, a cuando decimos, sí, me quedo, ¿no? Y hago eso de, bueno, pues esto no ha pasado, esto no me ha afectado, pero luego estoy a la defensiva constante. Y voy como odiando a esa persona a la que he querido. Es que no tiene sentido. Que a veces pienso, no sé si soy yo, en mi forma de ver la vida, pero para mí no tiene sentido el querer tanto a alguien y dejar de quererlo por, no porque me hayan hecho daño, que eso tiene sentido, sino porque me he quedado donde no quería estar por miedo. Y entonces acabo aborreciendo. O porque no me ha dado el espacio cuando tocaba dármelo, ¿no? Porque quizás sí Efectivamente. era reparable, pero claro, es que nos hemos quedado Mm, con ningún recurso, ninguna estrategia de afrontamiento ni nada en un lugar que dices es que igual aquí sí tocaba tomarse ese espacio, porque si no totalmente. ahí cuando te quedas ya surgen conductas incluso de mucho tratar mal, ¿no? Mm, Pero porque estoy tan herida que no sé cómo colocar lo que me pasa y te voy a hacer saber lo herida que estoy por tu culpa. mm. Es que no. Es No, que no no es por tiene ahí. sentido. Es que no. También no. Y a veces a mí me parece muy interesante la pregunta de hacernos la pregunta de qué me hace seguir permaneciendo en este Mm, vínculo, ¿no? Si es mi miedo a quedarme sola o mi miedo a... Es que ni siquiera estoy eligiendo realmente estar con esa persona, lo está sí, eligiendo mi herida, ¿no? Hacia un lado o hacia otro, mi herida, ¿no? totalmente. Hablemos del perdón, Sabina, porque fíjate como en términos generales a mí me conecta como con una cosa de que yo incluso he ido a podcasts donde me han preguntado, ¿perdonar sí o no? Como si hubiera algo dicotómico, como si no pudiéramos como cogerlo con pinzas y decir depende, Ujú. ¿sabes? Pero, ¿tú crees que hay gente que realmente no sabe perdonar y que desde esa herida... y cuando lo digo, lo de no sabe perdonar, lo cojo también entre comillas porque hay veces que es como, coño, que sí que sepa o no sepa, que no me sale del toto perdonar, ¿no? Tal cual. Y qué bien, ¿no? Me refiero más a esas personas que conectan rápido como con una emoción muy de, pues ahora te jodes y te voy a hacer saber el daño que vas a... Pero cuando ahí también hay mucho dolor, ¿no? Sí. Y de no te perdono para que te quede claro que me has hecho daño, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Yo creo que esperar a ver si la rabia baja, Espacio. efectivamente. Porque en el fondo de eso es como cuando alguien reacciona como tan así, porque el dolor ha sido muy profundo y pareciera como si la respuesta fuera el castigo. Y es verdad que es lícito, ¿no? El permitir
esta persona me ha hecho esto y en mi concepto de valores, mi estructura, yo no pienso como ir más allá, es lícito. A pesar de que se nos insista, ¿no?, en esta apertura de mente, es lícito que las personas decidan cómo quieren vivir su vida. Pero en el fondo, realmente es dolor acumulado. Y hay personas que no quieren dejar de sentir ese dolor, porque ese dolor se ha convertido en un motor. Entonces, a este tipo de personas, si acuden a terapia, lo primero que se trabaja es esto, ¿no? En visibilizar vale, este es tu motor. Esto no te permite ni caerte, ¿vale? Porque en verdad te está permitiendo sobrevivir, pero no te está permitiendo dejar entrar. Entonces, cuando no puede entrar nada, esto se está acumulando y solo hay feo. Y esa persona tiene que tomar la decisión de si le vale la pena o no. Pero en realidad es algo a trabajar. Es una decisión personal. Hay personas Total. que son muy rencorosas. Y además te lo dicen tal cual, yo que soy muy rencorosa. Y yo no, por aquí no paso. Por algo será. Quiero decir, nos puede sorprender, pero en realidad son sus defensas y cada uno tenemos las nuestras. Igual que hay otras personas que su defensa es la contraria, ¿no? Es perdonar muy rápidamente, porque eso hace que el vínculo no se pierda y se sienten más protegidas así. Hay personas que han levantado un muro por la cantidad de daño que probablemente han recibido. O por ideas que son muy fijas también. Mm. Entonces, ¿se puede trabajar? Se puede trabajar, pero yo creo que también tenemos que aceptar que este tipo de personas existen y tienen derecho a no querer mirarse. Que pareciera que ahora todos tenemos que mirarnos y hay personas que no se quieren mirar. ¿Que pierden cosas? Bueno, es que lo están decidiendo en el momento en que se comportan así y ellos saben que están perdiendo también. Oye, Sabine, ¿qué hacemos con esas relaciones? Esto ha venido además un Reels de una chica, de Carla, que subió un Reels que explicaba, bueno, no lo explicaba, sino que de manera muy gráfica se veía esto justo que te voy a preguntar. Cuando tú me haces daño y me pides perdón y yo te perdono y vuelve a pasar, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Porque ya me estás tocando las narices. Claro, yo creo que aquí depende de el qué es, ¿no? Porque yo creo que esto poniendo el ejemplo de la pareja, ¿no? Pasa constantemente, ¿no? El que tú dices que algo no quieres que pase y se repite porque igual eso que estamos pidiendo la otra persona no lo va a hacer exactamente igual que lo que queremos, ¿no? Y creo que hay veces que en la pareja acabamos como llegando como a un punto de aceptación y equilibrio, pero cuando realmente alguien te hace daño, tú pones sobre la mesa que esto te hace daño y esto se repite, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? ¿No? Claro. Porque en el fondo es buscar cuál es el motivo, ¿no? De que esta persona vuelva a hacer daño. Y muchas veces es que esa persona no está teniendo en cuenta, no le ha dado el valor suficiente. Yo recuerdo una pareja que tuve así, que él le decía a ella que sí, que iba a no hacerlo más y tal. Y él luego cuando volvió a pasar, le dijo, no, pero esta vez de verdad lo voy a hacer porque la vez anterior te lo dije por decírtelo para que te calmaras, ¿no? Y es como, ¿qué sentido tiene eso? Es que eso lo único que hace es dañar más todavía. Ya. Y yo creo que esto es muy común. La primera vez no recoger bien el que el daño es real, por esto del principio de no lo validamos, le quitamos importancia, restamos esas emociones y es muy fácil volver a caer en lo mismo. Yo creo que el ejemplo más claro es la infidelidad, ¿no? ¿Qué pasa si alguien te vuelve a ser infiel? Pues que yo creo que al final todo depende del tipo de daño y cómo tú te hayas sentido y que estás dispuesto a no volver a perdonar más. Porque es verdad que cuando se repite, pero es algo pequeño, tendemos a ser como más tolerantes y a intentar buscar otro tipo de solución, ¿no? Pero en el fondo, la reincidencia en el daño, lo único que hace es seguir fracturando el vínculo. Y antes o después es lógico que alguien diga, pues yo no te perdono más, porque te estás riendo de mí. Aunque no sea así, ¿vale? Y a lo mejor sea que la otra persona tiene sus taras y está viviendo su movida. Pero es lógico que se acabe rompiendo. Tal cual. Pero yo creo que pasa mucho más de lo que pensamos. En cualquier relación, creo que repetidamente, yo qué sé, cualquier límite pequeño que pongas a alguien de, oye, no me gusta que me grites. Eso es un daño también. Y probablemente dentro de 3 días te volvió a gritar.
¿qué haces? ¿Dejas a la persona porque te volvió a gritar? Es que nos cortocircuita realmente la cabeza al pensar eso directamente. Entonces yo creo que uno mismo tiene que poner sobre la mesa cuánto de importante es esto para mí, cuánto de importante es si tú vuelves a fallarme aquí, que a veces no somos claros en esto y eso hace también muchas veces que el otro, que ya no se está responsabilizando, se responsabilice menos, ¿no? Sí, de hecho, me ha rascado el ojo un momento, cortamos aquí. De hecho, claro, pienso, en una infidelidad, en un vínculo de pareja, infidelidad, puede que muchas personas lo veamos como súper claro, en plan, oh, ma, ¿sabes? En plan, todo clarísimo, pero, pero pienso, pues ¿qué pasa, por ejemplo, con la familia o con una amiga? Te voy a poner como algo que a lo mejor sutilmente pensamos, es una tontería, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, que me pueda pasar, no es mi caso, pero que me pueda pasar que te diga, me duele mucho, me hace mucho daño cuando algo que te he contado se lo cuentas a tu pareja. En plan, algo Ujú. que yo te cuento en amistad y me entero de que lo has hecho. Y me entero de que lo has hecho otra vez. Y me entero, claro, tú puede ser que para ti, pues es que sea una tontería, ¿sabes? Pero es que para mí Claro. no es ninguna tontería. Entonces llega un momento donde ya, mira, se acabó, me alejo, no quiero tener una relación contigo porque para mí, desde mis códigos, desde mi modelo, desde mis valores, de mi todo, me estás haciendo mucho daño, me estás fallando, ¿no? Por eso decía que, fíjate cómo hay veces que seguro que aunque estemos escuchando este podcast y puedas pensar en esa persona cabrona que te hizo daño, creo que todas las personas en algún momento de la vida, en algún vínculo, hacemos varias veces lo que nos han dicho que estamos haciendo daño. Totalmente. Y yo creo que parte de esto también es justamente esto, ¿no? ¿Es posible que esa persona no repita esto? ¿No? Este ejemplo, que creo que es como un muy buen ejemplo. Y creo que a veces es que uno debería de ser honesto, de decir, mira, tía, es que yo no me veo capacitada de que tú me cuentes algo y yo no compartirlo con mi pareja. Porque sé que si lo que me cuentas me va como a remover algo, yo voy a necesitar compartirlo. Entonces, igual ahí todavía estamos a tiempo de redefinir nuestra relación o matizar el qué necesito que no cuentes de nada porque, yo qué sé, te estoy contando algo que no quiero que se entere esta otra amiga o esta otra persona y necesito que se quede aquí, ¿no? Para que la relación fluya realmente. Porque es que yo creo que esto pasa constantemente, Todo el rato. todo el rato. Es que todo el rato me doy cuenta, digo, todo el rato, en las relaciones familiares lo mismo, o Todo el sea, rato, sí, sí, es sí. que es muy heavy, por eso digo que es que no es solo con una cuestión súper, y lo pongo entre comillas, pero entiéndeme, súper evidente como una infidelidad, es que hablamos Ujú, de cosas cotidianas del día a día sí. que seguro que nosotras mismas nos estamos pasando por el forro el que Ujú. nos digan, esto me molesta, sí, ¿sabes? No, nada, no, coño que te estoy diciendo que me molesta, ¿no? Y de repente un día, ¿no? Ya, esto se ha roto. Sí, es que además, lo que decías al principio físicamente, es que cuando un vínculo se fracciona, cuando se queda como ahí roto, es que tú no notas que se ha roto. Sí. Empieza a haber como cosas incómodas, como cosas que dices, es que se ha roto. Y eso me lleva a lo que también decíamos antes de hacer ver que no está pasando nada. Es que quizá no, quizá en ese momento hay que decir, oye, yo noto que algo está pasando. ¿Qué pasa? ¿No? Mm. Pero nos da tanto miedo y nos da tanto palo hacernos cargo que entonces decimos, pues seguimos haciendo ver que no pasa nada, ¿no? Hasta que pete y ya veremos qué pasa. Pero es que no es el camino realmente. No, y que luego cuando peta es como, ¿por qué te pones así? ¿Sabes? O es que eres una exagerada. Ya. Y es como, o igual no estás respetándome. Porque por lo que sea dentro de tu concepto, pues lo que dices, ¿no? Igual para ti no es importante, pero si yo te lo estoy repitiendo una y otra vez, igual es que no me compensas como persona, porque al final creo que todos en el fondo queremos lo mismo, ¿no? Queremos personas que nos entiendan, nos acompañen y nos respeten. Chimpún, decir, no necesitamos muchísimo más. Obviamente que nos quieran, pero eso ya es un símbolo de querer. Y en el fondo, cuando alguien te hace eso repetidas veces, te dejas de sentir querido. Y debería de ser como básico, ¿no? O evidente, pero es que no nos enseñan a relacionarnos entre nosotros. Y vamos como acumulando, ¿no? Este vídeo que se ve como que se pasan los traumas de uno a otro, pero se ven como tirándose unos cubos hacia atrás, ¿no? En la familia. Pues esto pasa con las relaciones en general, ¿no? Vamos como tirando para atrás a ver si al que le llegue al final, ¿no? Si lo cogió igual, lo cogió diferente. Total. Entonces, claro, es que
es complicado, ¿no? Porque a veces cuando la gente viene a terapia pareciera como que la terapia va a solventar cosas y a veces la terapia es aceptar que estas cosas van a pasar y que tú tienes que decidir dónde te quieres colocar tú, cómo lo quieres gestionar tú, cuánto quieres relativizar y cuánto de importante es esa persona, ¿no? Porque a lo mejor esta amiga, pues, como diríamos en Canarias, una culichichi, ¿vale? Que es un chismoso y le cuenta eso a su novio, pero luego es una pedazo de amiga para otras cosas. Entonces dices, tía, me sacas de quicio, pero no te quiero sacar de mi vida porque te quiero, ¿no? Y me aportas otro millón de cosas más. Pero es verdad que hay personas que no, que están por, no sé, porque las pusieron allí. Tal cual. Sabina, yo pienso, al menos a mí me pasa, que hay vínculos que me cuesta más repararlos que otros. ¿Por qué crees, hablando de pues, una amiga, mi familia, mi pareja, ¿no? ¿Por qué hay vínculos que nos cuestan más que otros? Otros incluso que hacemos ver que no pasa nada y seguimos. Esto a mí me conecta, a mí personalmente desde mi historia, con la familia. O sea, la familia es un lugar en el que sonreímos, Ujú. seguimos desde ese mandato familiar de la lealtad familiar, de aquí todo está bien, esto no se abra, y porque se queda un poco como en los códigos, en la cultura familiar, ¿no? De Sí, totalmente. seguimos, seguimos, y luego, sin embargo, aunque, por ejemplo, mi madre me haga daño 30 veces, es como que hago ver que no pasa nada y ya está, y para adelante, y 30 veces si hace falta, y sin embargo mi amiga o mi pareja me hace algo mucho más pequeñito y tengo la necesidad de poder ponerle palabras a esto que me ha pasado, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Yo creo que es por cómo está construido el vínculo y también el lugar que ocupamos en el vínculo. En el fondo, en la familia, cada uno tenemos un rol. Esto se ve muy bien en terapia sistémica, porque la terapia sistémica coloca todo como un sistema. Entonces, cada parte de cada miembro familiar ocupa una parte en el sistema. Entonces, si tú te quieres mover, significa que el resto o se mueve o se rompe el sistema. Como un reloj, ¿no? Si una pieza deja de funcionar, el reloj no funciona. Entonces, la familia es una estructura que no quiere dejar de funcionar como está, porque pareciera que si se deja de funcionar como está, se va a romper algo. Entonces, por eso muchas veces, igual tu madre te dice lo mismo 40 veces sabiendo que te duele y a lo mejor incluso se lo has llegado a verbalizar, ¿eh? Porque hay gente que incluso dice, oye, esto no me gusta, esto me hace daño y es como, no, 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 que sí, que hoy tienes un mal día o como a nosotras tenías la regla, ¿no? Que la regla es acusa para todo. Porque parece que hay como una resistencia, ¿no? Porque no estamos en una igualdad de condiciones en ese tipo de vínculo. Cada uno ocupamos un lugar y ese lugar no se puede mover. Sí se puede mover. Spoiler. Sí se puede mover. Y la mayoría de las veces cuando tú te mueves, el sistema se acaba moviendo. Porque en el fondo ningún padre ni ninguna madre quiere que sus hijos dejen de venir a casa. Pero claro, para eso hay que tener mucha paciencia y muchas ganas de decir, vale, ahora me mantengo aquí y me aguanto, sabiendo que esto me va a doler, ¿no? Es lo que hablabas al principio de los límites, ¿no? Es súper necesario. Pero en otro tipo de relaciones, como la pareja, por ejemplo, estamos 24/7. Convivo contigo, paso tiempo contigo. Es que si no te pongo límites, es que si no es que si te lo perdono todo, acabó fatal. Y yo creo que con las amistades depende mucho de la amistad también. Yo creo que cuanto más firme es la amistad, cuanto más esa persona tú dices, esta persona es como mi hermana, más libertad hay de decir, tía, esto no. Pero cuanto menos confianza haya, aunque sea una buena amiga, es difícil porque es como, lo notas como más frágil. Ya. Y yo creo que ahí está la dificultad de o poner límites o reparar relaciones porque es como que en el fondo la familia dicen que es la estructura más firme y en el fondo yo creo que la percibimos como frágil, porque según cómo hayas crecido, por mucho que internamente el concepto de mis padres me quieren de forma incondicional esté allí, en el fondo hay veces que no hace sentido. Entonces pienso que si hago esto, ya no me van a querer como soy. En cambio, en la pareja, en las amistades, te eligen. Entonces lo dije a una paciente que me decía algo así con la familia, ¿no? De, ¿y si esto hace que ya no tenga más relación? Y yo le decía, bueno, es que esta persona te ha traído al mundo, pero no te ha elegido. Ha elegido tenerte, pero no te ha elegido como persona. Ujú. Ahora tiene que decidir si te elige o no, ¿no? Como le digo muchas veces a los padres, los hijos no te tienen por qué caer bien.
los quieres porque son tuyos, pero no te tienen por qué caer bien. En cambio, la pareja y las amistades las elegimos y ellos te eligen a ti. Te eligen por cómo eres, con lo bueno, con lo malo. Hay personas que están por ahí, ¿no? Detrás, pero en las Ujú. amistades verdaderas o cuando tienes una buena pareja es todo elegido. Entonces ahí es mucho más fácil. Aunque no dé miedo a que se rompa, igual, ¿vale? O nos cueste un poco más porque a todos nos cuesta enfrentar conflictos, siempre va a ser como más natural. Total. En la familia no, porque a lo mejor nunca estuviste vos. No existe tu voz. Si no existe tu voz, ¿a qué te vas a enfrentar? O si nunca se te dio validez a cómo tú te sentías, ¿qué vas a pelear ahí? Si no piensas que haya un campo donde sembrar algo. O hay duras consecuencias, O hay ¿no? duras consecuencias. Porque hay padres que también rechazan a sus hijos y les dicen, pues hasta aquí. ¿Quieres esto? Genial, pues ahí está la puerta. Y eso es durísimo. Porque se queda esa sensación de, ¿fue culpa mía por haber puesto este límite o fue culpa mía por haberme expresado? No, es que esa relación no está bien construida. Mm. Pero sí, es una pena, porque es verdad que hablamos de reparar y a veces nos olvidamos que en familia o incluso en amistades a veces también se mantienen muchos daños, ¿no? Que impiden que los vínculos realmente sean vínculos de verdad. Bueno, y que hay veces que pasa que tú quieres reparar, pues que hay, o sea, no quiero decir como que, entiéndeme, no que sea como irreparable desde un me resigno aquí, pero es que hay veces que sí. O Ujú, sea, hay veces que totalmente. toda la reparación nace por aceptar que no se puede reparar. Mm, Porque yo puedo tener toda la buena intención de reparar algo, pero es que es un vínculo, de dos. es de dos o más personas. Que Mm, decir, que yo, por más intención que yo tenga, si no hay una proactividad de que eso vaya a ser diferente, mm, pues a veces el trabajo pasa por aceptar que no hay nada que reparar, por más intención que yo tenga en que eso sea diferente, ¿no? totalmente. O aceptar que si te quieres quedar, te quedas con las Con condiciones que eso, hay te quedas con eso. y decides cómo cultivarte en otro sitio. Pero aquí es lo que hay. Y de hecho, relacionado con esto, yo te pregunto, Sabina, ¿podemos perdonar y no volver a confiar? Yo creo que se puede perdonar en el sentido de no volver a echar en cara y perdonar en el sentido de, no sé, pues esto, ¿no? Tu amiga hace algo que tú no querías que hiciera. Puedes perdonarlo, pero ya ahí se quedó a lo mejor una mosquita y dices, vale, te perdono porque a lo mejor ya no estoy enfadada, ya estoy como en paz con eso, pero igual no necesito ver cosas para volver a confiar. Que es mucho lo que yo le explico a los pacientes en consulta, ¿no? Se tienen que ver cosas para que la confianza vuelva como a resurgir. Porque antes era un regalo, pero ahora hay que ganársela. Entonces sí, vale, te perdoné, porque en verdad ya no siento enfado, ya no siento dolor, pero ya mi cuerpo dice, ahora me va a surgir la alarmita cuando pase cualquier cosa que se parezca. Porque para eso está preparado nuestro cerebro, ¿no? Para protegernos y decir, de esto no te olvides, porque esto pasó. Entonces, si la otra persona no está volviendo a ganarte, a ganar tu confianza o tú no estás dejando entrar, pues sí, igual el daño en sí, el perdón está, pero no se está trabajando en la confianza, que son dos cosas distintas. Hay una frase, Sabina, que nos suena a todas, que es ese perdono pero no olvido, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? O qué hacemos con este perdono pero no olvido? Sí, porque yo creo que eso a nivel social, y seguro que las que lo están escuchando pensarán, uff, qué frase, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso? Y es que es la realidad. Es que el perdón, además, antes de venir, pensé, ¿cuál será la definición de perdón? ¿No? Me ha hecho mucha gracia porque lo primero que te sale ya en Google es lo de la IA, ¿no? Y la IA lo ha descrito mejor que como yo lo veía en la RAE, que me resultaba como demasiado aséptico. Y es verdad que lo definía el perdón como el acto en sí de dejar ir como ese sentimiento de malestar con eso, ¿no? Pero recalcaba, ¿no? Como eso no quiere decir que se olvide ni que la relación por ello tenga que seguir. Y es que en el fondo no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que haya sucedido algo en nuestra relación, del tipo que sea, que ha provocado esa muesca? Y entonces lo que hagamos es nos olvidamos y ya no existió y nuestra relación continuó. No tiene sentido.
Y yo esto cuando tengo parejas les insisto mucho no, es que el daño tiene que estar aquí puesto sobre la mesa, todo el rato, como un jarroncito que se nos rompió y lo tenemos expuesto igual. Porque tenemos esa tendencia a decir, bueno, es que ya aprendimos y pasamos página. Ya, pero es que a lo mejor a mí se me quedan dolores asociados a eso. Entonces hay una situación parecida que me remueve y si hemos quitado el espacio para poder hablarlo, no vamos a construir. Porque yo pienso, ¿para qué le voy a decir nada? Voy a generar una mala situación cuando ahora estamos bien. Ya, pero tú no te estás sintiendo bien ahora. Y si esa persona no te recoge, no estamos como avanzando en la reconstrucción de la relación. Entonces, creo que olvidar es muy difícil. Cuando hay algo negativo o dañino es muy difícil. Y segundo, es que no olvidar no significa que estemos constantemente enfadados y dolidos o que no hayamos perdonado. Tenemos como los conceptos equivocados, ¿no? Como si perdonar significara eso, como ya no sacarlo más. ¿Cómo no vamos a sacar más? ¿Y si vuelve a salir algo relacionado con eso? ¿Cómo lo solventamos? Si estamos fingiendo que esto ya se olvidó. Y yo siempre pongo este ejemplo. En mi propia relación está presente. Uno de nuestros daños está presente. Y cuando yo no me siento bien, necesito verbalizarlo. Y no lo verbalizo desde aquello que me hiciste que me dolió tanto. No, porque como está perdonado, ya no sale desde ahí, sale de, se me está removiendo este miedo y necesito un poco de espacio, o necesito que lo hablemos, o necesitamos que lo hagamos de otra manera, porque así me está removiendo como cosas viejas, ¿no? Entonces yo creo que esa frase, aunque socialmente creo que no nos gusta y nos rechina, creo que es muy acertada y es real. Yo entiendo que habrá relaciones que queremos y podemos reparar y hay otras que no queremos o no podemos reparar o Ujú. sí, no lo sé. La cuestión es, ¿qué elementos sí consideras que son indispensables para que una relación se pueda reparar? Para mí, cogiendo con esto último que acabamos de hablar, es la paciencia. La paciencia y el validar a la otra persona. Porque cuando alguien nos ha hecho daño, las emociones están tan revueltas que esto va a salir una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Que el que ha hecho daño se cansa de hablar de esto y lo que quiere es avanzar ya. Entonces, la paciencia es muy importante porque cuando hemos hecho daño, tenemos que ser pacientes y recoger a la otra persona las veces que sean necesarias, puntualizando el sin daño de vuelta, porque la realidad es que cuando nos han hecho daño, nuestro enfado también hace muchas veces que creamos más daño, ¿no? Entonces, para mí, por una parte, la paciencia. De ambas partes, ¿eh? Porque la parte que también está dolida también quiere avanzar ya y quiere que se le pase y dejar de sentir lo que está sintiendo. Y otra muy importante es como el aceptar que tienes que acabar soltándolo, ¿no? Que por mucho que lo hablemos eternamente, 20.000 veces, no va a cambiar lo que sucedió y lo que tenemos que hablar es qué hacemos ahora con esto. Y yo siempre le digo a la gente que se siente a ver cómo quieren tener esa nueva relación para que eso que ha provocado al final este daño no vuelva como a pasar o no pase de la misma manera. Y con las personas que han hecho daño, pues aguantar el tipo. Porque claro, a veces es como, qué pesada eres, es que me has preguntado esto y es como, pues te aguanta no haberlo hecho. Te Decir, jodes. claro, Claro. porque es que si no va a ser muy difícil. Y yo creo que esos elementos para mí son claves. Luego ya veremos, ¿no? Cada uno tiene sus ritmos, hay personas que necesitan espacio físico, hay otras que no, que prefieren como seguir en contacto con esa persona porque les ayuda a reparar de otra manera. Pero la paciencia, el aprender a soltar, el validar y aguantar el tipo porque te toca, ¿no? El generar una conversación de qué hacemos con esto ahora y hacia dónde queremos avanzar, me parece fundamental para intentar reparar un daño que se ha hecho en una relación. Oye, ¿qué le dirías a esas personas que creen que nunca más van a poder volver a confiar en alguien? Porque yo pienso que hay veces que hay daños que son tan grandes que piensas que nunca vas a poder volver a confiar, ¿no?
Bueno, yo siempre le digo a las pacientes que ya llegará, como de date el tiempo, respétalo, mm, usa lo que necesites para ir curándote, que cuando ya estés preparada para querer volver a confiar, el cuerpo te lo va a decir. Va a aparecer alguien, esa amiga, ese otro miembro de la familia, que por lo que sea la relación ha cambiado, otra pareja distinta, que si el cuerpo te diga, vamos a intentar confiar en esta persona. Y es un camino difícil, pero sin haberte dado espacio y tiempo para ir dejando ir como parte de ese enfado, que realmente muchas veces es lo que no nos permite volver a confiar, e ir dejando entrar de a poquito a esas otras personas, es muy difícil, pero que se acaba consiguiendo. Pero para eso uno tiene que trabajar en uno mismo y escucharse. Y yo lo he vivido en consulta con personas que no confiaban y no... Claro, tú piensas que venir a terapia es confiar. Tal cual. Decir, es confiar que esta persona, esta señora, que yo no conozco de nada, le voy a contar mi vida, ella lo va a cuidar, lo va a proteger y no me va a abandonar. Entonces ya solamente ese acto, ya estás intentando querer confiar, porque es que en el fondo todos necesitamos a alguien. Somos seres sociales, necesitamos a las personas. Entonces, no hay prisa, que si se siente así en este momento, que se deje estar, ya llegará. Sí, y como también, Sabina, ya para terminar, lo pienso y digo, jo, es que volver a confiar es una responsabilidad colectiva. A Mm, lo que me refiero con esto es que hay veces como que nos cargamos demasiado a nosotras mismas en el tengo yo sola que aprender a confiar. Y yo también siento que nos dañamos en los vínculos, pero también nos reparamos a través de ellos. mm, Entonces, es a través también de los vínculos que vamos a aprender a confiar de nuevo. totalmente. Y eso no es solo mío, No, eso es no. mío, de mi pareja, de mi nueva amiga, de todas las personas que vayan como a coger mi corazoncito roto un poco y a lamer todas las heridas. Entonces, no es solo cosa mía, es parte mía y es parte también de los vínculos que estoy generando, ¿no? Sí, de que siempre van a aparecer personas bonitas que quieran cuidar eso y te quieran respetar eso, ¿no? Y simplemente pasa cuando uno está receptivo, pero la persona de enfrente está valorando el querer cuidarte porque sabe que tienes ese daño, ¿no? Y, y sí, es como, creo que si todos fuéramos un poco más, menos individualistas y más cercanos, sería muchísimo más fácil, ¿no? Porque a veces incluso, pero es una tontería, ¿no? Pero cuando te subes a una guagua o vas a un sitio a comprar, el hecho de que la persona que te reciba también sea arisca, también es como, uff, ya ni me sonríen, ¿no? Entonces, claro, si hacemos el esfuerzo, ¿no? Como de encontrarnos a personas e intentar generar otro tipo de clima, también ayuda a que las personas no se encierren más, ¿no? Sí. Y hace poquito, de hecho, vi como un apartadito del País o algo así, de un escrito que hablaba sobre los vínculos y el individualismo y los cuidados y el reparar también las relaciones. Y justamente hablaba de que yo, hablando del individualismo, siento como que estamos en esa era de que sí, de que es súper importante, pues lo que decía al principio, poner límites, saber decir que no, dejar ir las relaciones, pero yo siento, y en parte también es normal que necesitemos como colocarnos un poco en el blanco, un poco en el negro para poder encontrar el gris. Pero es Claro. que el gris pasa por yo me cuido, yo pongo mis límites, yo me respeto, pero también tengo en cuenta, ¿no? Mis relaciones y cuido de ellas y las reparo cuando se rompen, al igual que no me lanzo a la basura cuando yo me he tratado mal o me he hecho algo que me hiere, ¿no? O sea, porque si no entramos como en relaciones muy superficiales, Mm, como un poco el fast relationship, ¿sabes? En plan, rápido, venga, y si me haces daño, pues te jodes y cambio otra vez. Pues que, mm, alerta spoiler, vas a volver a encontrar a otra persona y esa persona te va a volver a hacer daño, porque somos relaciones humanas, sociales, que pasan cosas. Entonces, ¿qué vas a estar dejando? ¿Ir todas las relaciones que te dañan? Pues, totalmente. perdona que te diga, prepárate porque te vas a ir todo mal. O sea, es que te van a hacer daño. Mm.
total. ¿Todo el rato? Y porque al final el equilibrio es ese, ¿no? Es como tanto el autocuidado como los límites son una forma de cuidar la relación también. Que yo a los pacientes se los explico desde ahí, desde si tú te cuidas, si tú estás bien, el clima va a ser distinto también. Y también te va a permitir ver mejor al otro y qué necesita. Si tú pones un límite, no solo lo pones por ti, lo pones para cuidar la relación. Eso no tiene mucho sentido como lanzar esta bandera al aire de yo sola conmigo misma y con la vida, ¿no? Como si lo demás no importara. Entonces, bueno, esperemos que esto le sirva a la gente para reflexionar al menos. Espero que sí. Muchas gracias, Sabina, por todo lo que has compartido. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más. Espero de corazón que todo este tema tan complejo te haya acompañado de alguna forma. Y lo quiero, yo lo digo en todos los podcasts, pero es que en este especialmente porque siento que es algo que parece muy sencillo de hacer, que tú te vas a leer 4 libros y vas a escuchar este podcast y ya mañana vas a saber reparar relaciones. Pero es que es muy complejo porque se mueven muchas cosas y no siempre vamos a poder hacerlo solas. Y tampoco quiero caer en el patologizar la vida y decirte terapia es lo que necesitas, porque a veces no, a veces lo que necesitas es vínculos en los que poder compartir cómo te sientes para poder reparar desde ahí. Pero es verdad que hay veces que es que de verdad por más esfuerzos que pongamos, solas no podemos. Y yo solo quiero recordarte que estamos aquí, y no me refiero solo en el hecho de estamos aquí para poderte acompañar en terapia, que por supuesto también, sino para podernos compartir lo que sea que ahora mismo puedas estar sintiendo o lo que sea que se está moviendo dentro de ti. Ya sabes que nos puedes escribir por email, lo tienes en la web, o escríbenos por Instagram, de verdad, lo que tú necesites, porque hay veces que todo ese ruido que estamos sintiendo ahora mismo en el pecho, en el estómago, que sientes que se está moviendo, que lo puedas decir. Y que alguien pueda acompañarte y atenderte en ese momento. Así que nada más, quiero darte las gracias una semana más por estar aquí. Gracias también por compartir este episodio si crees que a alguien le puede ayudar. Gracias también por puntuar o ponerle estrellitas, no sé cómo se llama, pero ponernos estrellitas en Spotify o lo que sea, porque aunque parezca un acto tonto, a nosotras nos ayuda mucho y es una forma de devolvernos el agradecimiento de este episodio. Y ya está, que te mando un abrazo muy muy fuerte, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!